Pero para que se hagan una idea, entonces aquí tomar Coca-Cola es que a usted le acaba de caer el fierro. O como decimos los nicas, tenés reales. Tenés reales en la bolsa. Esto es obligatorio aquí en Nicaragua. Un verdadero nicaragüense tiene que haber probado la joyita al menos una vez en la vida. Aquí a mis espaldas tenemos productos Pozuelo. Ahora aquí tenemos el almuerzo típico de Nicaragua. Estamos en León, Nicaragua, y aquí hay uno de los McDonald's más bonitos que se pueden encontrar porque es un McDonald's colonial. Buenos días, tardes o noches, mamuts africanos. Espero que estén de acachimba, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a ver qué tan caro o barato es Nicaragua. Vamos a continuar con esta sección en la que analizamos los precios de productos del país que visitamos y también productos internacionales para que ustedes puedan compararlos con los productos de los países en los que ustedes están. Vamos a ver precio de la gasolina, hospedaje, los productos más consumidos de este lugar y, como les dije, productos universales. Así que para iniciar, para arrancar con los precios de los productos de Nicaragua, nos vinimos a un Maxipalí, que Maxipalí también tenemos en Costa Rica. En teoría es uno de los supermercados más baratos, si no es que el más barato. Entonces me imagino que aquí también vamos a encontrar muy buenos precios, precios reales de Nicaragua, que les adelanto que es un país bastante económico para visitar. Así que arranquemos con el video de hoy. Amigos, vamos a empezar aclarando que los tipos de cambio que van a ver, les voy a poner el tipo de cambio en el dólar, equivale a $1 por 35 córdobas. Y otra cosa muy importante que me pidieron en el video anterior, que íbamos puliendo, es el salario base o el salario mínimo en Nicaragua. Aquí en Nicaragua el salario mínimo es de 6.500 córdobas aproximadamente, pero ese es el salario mínimo promedio porque cada trabajador tiene un salario mínimo diferente. No es lo mismo el salario mínimo de un oficinista que de alguien que trabaja en el campo y así sucesivamente. Entonces ese es el salario mínimo promedio. Bichos, vamos a arrancar con uno de los productos más importantes de este país. Esta es la cerveza más consumida en Nicaragua. Aquí se toma la toña. Y ojo con el precio, esta toña vale 32 córdobas. Aquí están viendo el tipo de cambio con el dólar americano, pero eso en Costa Rica es bastante barato, vale poco más de 5 tejas. Y ahora aquí les va producto internacional para que lo comparen donde ustedes viven. Eso sí, me estoy encontrando que aquí en Nicaragua no hay Coca-Cola de 600 mililitros, solo hay Coca de 500. Todas las que nos encontramos son de 500, pero ojo con el precio, esta vale 20 córdobas. 20 córdobas, aquí les estoy dejando la conversión en dólares, pero eso es menos de 4 tejas en Costa Rica, está regalada. Amigos, y ojo, esto no lo había visto, la competencia de la Coca-Cola aquí, la Pepsi de 1 litro, esta que tengo aquí en la mano vale igual que la Coca de 500, vale 20 córdobas. Está baratísimo aquí. De hecho que aquí está Germán, que es el que me está guiando con los productos. Me lo encontré aquí en el súper. Muchísimas gracias, mi hermano. Y me cuenta Germán que a pesar de que yo veo estos precios baratísimos, aquí en Nicaragua más bien una coca es cara. Así es, de hecho la Coca-Cola tiene un precio muy competitivo y nosotros lo vemos un poquito caro. Sí, ajá, por así decirlo, es lo más top, lo más... O sea, si se anda tomando coca, anda fino. Sí, así mismo. Le pagaron, le tiene cayendo la quincena. Exactamente, porque aquí es lo que más se consume son Pepsi y la famosísima Bicola, pues que la Bicola, esa es famosa aquí en Nicaragua. Y es muy buena también, es bastante buena. Vale como la mitad. Sí, es el precio más competitivo que tiene, de hecho. Como te digo, aquí la competencia es bastante buena en lo que es precio de las bebidas, los licores y pues... y la comida también, porque la competencia es... Pero a pesar de que nosotros lo vemos un poco caro, pues así es aquí lamentablemente, que nosotros lo vemos caro, pero por lo menos ustedes lo ven más barato. Pero para que se hagan una idea, entonces aquí tomar Coca-Cola es que a usted le acaba de caer el fierro. O como decimos los nicas, tenés reales. Tenés reales en la bolsa. Eso es. Así es. Listo, gracias, mi hermano. Saludos. Pichos, y ahora ojo con esto porque les había comentado desde que arrancamos esta sección que íbamos a buscar la pacha más barata del país que visitemos, y aquí me recomendaron la joyita. Esto que ven por aquí es literalmente una joyita. Esto vale menos de $1, vale aproximadamente 30
córdobas. Está exageradamente barata, poquito más de 5 tejas en Costa Rica. No sé cómo podrás saber, no sé si esto será alcohol 92, pero aquí la tienen, señores, la joyita, licor extra fino de Nicaragua. Esto es obligatorio aquí en Nicaragua. Un verdadero nicaragüense tiene que haber probado la joyita al menos una vez en la vida. Ahora por aquí también, para que se sigan haciendo una idea de los precios de las cosas básicas aquí en Nicaragua, tenemos el litro de leche, que este litro de leche es de esta marca Esquimo, que es como la marca más consumida en Nicaragua. De hecho que todos los helados son Esquimo, todos los productos lácteos son Esquimo, y esta leche que tengo aquí vale 34 córdobas, aproximadamente $1. Y por aquí en Nicaragua también nos encontramos marcas que son de Costa Rica, que muchísimos de ustedes me han pedido que comparemos. Marcas como Pozuelo, como Dos Pinos, que se cree que más bien fuera de Costa Rica son más baratas. Entonces aquí a mis espaldas tenemos productos Pozuelo y vamos a ver qué precios tienen estas galletas para que ustedes los comparen con los que tenemos allá. Para empezar nos encontramos las galletas de mantequilla, que son buenísimas, un manjar de dioses, y este paquete de 12 vale 60 córdobas, aproximadamente un rojo. Amigos, estos precios no los manejo muy bien, pero creo que esto está regalado. Aquí vale 43 córdobas el paquete de 12 cremitas. Eso es menos de un rojo, como 7 tejas este paquete. Tubo de galleta Recreo, tubo de galleta Cocana y el famoso paquete de galleta María. Y ahora una pregunta sumamente importante para visitar cualquier país, que es ¿cuánto vale el hospedaje? Como ya les he dicho, esta es una pregunta muy difícil de responder porque hay miles de opciones de hospedaje, hay cientos de variantes, pero para que se puedan hacer una idea, me he dado cuenta como que un lugar bonito como este en el que estamos nosotros, que es un cuarto con aire acondicionado, amplio, baño privado, el hotel tiene espacios grandes donde uno puede estar y además cuenta con piscina, anda en $40 para 2 personas por noche. Este es un lugar muy turístico, estamos en Granada, pero investigando para hospedarme me di cuenta que los hospedajes pueden ir desde los $20 por 2 personas por noche, e incluso si ya quieren venir a un hostal o quieren tener un viaje bien bajo costo, vi hostales que tenían la noche en $5. Eso sí, ya está inigualable. Era un cuartito, prácticamente apenas la cama, obviamente baño compartido y demás, todo lo que implica un hostal, pero para que lo tengan en cuenta. Ahora amigos, vamos con otro producto vital para hacerse una idea de cómo está la cuestión aquí en Nicaragua, y es la gasolina. ¿Qué precio tiene la gasolina aquí en Nicaragua? Los precios por litro son los siguientes. El litro de gasolina regular vale 39.73 córdobas, que aquí les estoy dejando la conversión en dólares. El litro de gasolina super está en 41.28, pero en ninguna bomba hemos encontrado gasolina super. Y finalmente el litro de diésel vale 32.85 córdobas. Así que sinceramente me parece muy similar a los precios de la gasolina que tenemos en Costa Rica, y si están similares a los precios de Costa Rica significa que está cara. Ahora aquí tenemos el almuerzo típico de Nicaragua. Una pregunta muy importante: ¿cuál es el precio de la comida aquí en Nicaragua? Me he encontrado que la comida es bastante barata, al menos para mí que vengo de Costa Rica. Por ejemplo, este almuerzo que tenemos por aquí no es el más barato que me he encontrado, porque esto es un restaurante muy turístico en el puro centro de León, pero aún así está barato. Este almuerzo me costó 220 córdobas, son aproximadamente $6 y un poquito. Ese es un precio como muy normal, más bien está carillo aquí en Nicaragua, porque los almuerzos que me he encontrado son almuerzos de 120 córdobas, 130 córdobas, y además también me topé que los nicaragüenses no tienen, o al menos eso es lo que he visto, lo que he notado, corríjanme ustedes si me estoy equivocando, pero me parece que el nicaragüense no tiene un plato en específico que sea el del almuerzo, como en Costa Rica, por ejemplo, que tenemos el casado. Aquí los almuerzos son muy variados, se puede comer pollo, cerdo, está un plato que se llama el salpicado. Puede pedir, por ejemplo, este que aquí lo venden como un almuerzo tradicional de Nicaragua, que es arroz, frijoles que traen natilla, aquí se le llama crema, pero ya viene revuelta con los frijoles, trae pollo y también trae queso fresco, ensalada, tajadas se le llama a este plátano así tostado, y un poquito de chile. Obviamente ya casi van a ver un video a fondo de la gastronomía de Nicaragua, pero vamos a entrarle a este almuerzo típico de Nicaragua a ver cómo está.
Amigos, y para terminar este video como se debe, lo vamos a terminar con el precio de la Big Mac, pero va a ser especial porque estamos en León, Nicaragua, y aquí hay uno de los McDonald's más bonitos que se pueden encontrar porque es un McDonald's colonial. Normalmente esta cadena es como muy estandarizada, todos los restaurantes son iguales, pero aquí, como pueden ver, nos encontramos el McDonald's colonial de León. Entonces vamos a ir a ver cuánto vale aquí la Big Mac para seguir con el índice Big Mac de Centroamérica. Amigos, ya aquí tenemos la Big Mac, estamos listos para devorarla, pero antes de entrarle tengo que decir que esto está muy bonito, al menos muy diferente a lo que uno normalmente se espera de McDonald's. Sí le hace justicia al nombre del McDonald's colonial, de verdad que tiene que ser uno de los más lindos de Nicaragua, sino que el más lindo. Y además no sé qué está pasando, me siento todo un fanboy porque justamente hoy, o no sé si estos días, hay algo aquí de BTS, una banda en el lado de Asia, que son estos BTS, entonces todo está adornado de BTS. De hecho que hasta la bolsa en la que compré la Big Mac está adornada de BTS, es una colaboración grandísima que están haciendo y aquí hay verdaderos fans de BTS en este lugar. Pero bueno, la cuestión es que ya vamos a entrarle y así está la cuestión. La Big Mac aquí en Nicaragua vale 128 córdobas, aproximadamente 3.6 dólares, como 2.200 colones en Costa Rica. Así que finalmente aquí frente al McDonald's colonial de León se acaba este video. Estuve buscando productos Dos Pinos para enseñárselos, pero no me encontré un supermercado que tuviera los productos que quería enseñarles. De igual manera sí pude ver los precios estando en Granada, entonces para que se hagan una idea de cuánto vale un helado, para que hagan la diferencia de lo que vale en Costa Rica y de lo que vale aquí, para los que me han preguntado, realmente sí están más baratos algunos productos Dos Pinos aquí en Nicaragua. Por ejemplo, el Crunchy, que es uno de los conos más consumidos en Costa Rica, aquí vale como 560 colones. Así que ya con eso se pueden hacer una idea. Igual aquí se consiguen todos los productos Dos Pinos. Aquí se acaba este video, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que con eso se puedan hacer una idea de qué tan barato o qué tan caro es Nicaragua con respecto al lugar donde ustedes viven. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.